Bien, estamos viendo la segunda sesión hoy de avivamiento. Empezamos hace una semana y empezamos a ver qué es el avivamiento, por qué es importante, qué podemos hacer nosotros para buscar el avivamiento. El día de hoy vamos a estar viendo la segunda clave, que es arrepentimiento. Si esto no estuvo la semana pasada, me van a ver también en la pantalla, que es la forma en que estamos ahora conectados. Así que no se distraiga tanto con la pantalla. Vamos a estar viendo algunos puntos importantes esta sesión, pero también vamos a verlos más adelante, que sería el gran despertar que ocurrió en 1734 a 1743. Los influenciadores claves fueron Jonathan Edwards, John y Charles Wesley y George Whitefield. Esto ocurrió principalmente en el Reino Unido. Y vamos a estar viendo los avivamientos urbanos de 1875 a 1885 con el influenciador clave que fue D.L. Moody. Vamos a ver entonces, estamos viendo el día de hoy arrepentimiento. Arrepentimiento es muy importante. Vamos a ver a través de la sesión de hoy por qué tenemos que aprender a arrepentirnos, por qué tenemos que aprender a voltear hacia Dios y decirle, Señor, perdón. Y el arrepentimiento, lo vamos a ver tantito más adelante, no es nada más sentirse pesado y nada más decir, pues lo siento y ya, como le hacen algunos niños, ¿no? Discúlpate con tu hermano o tu hermana. Lo siento. Y no es así. Ahorita vamos a platicar qué es arrepentimiento. La palabra clave del día de hoy está en Crónicas, segunda de Crónicas 7, 12 al 15. La hemos leído algunas veces. Usted probablemente ya se la sabe de memoria y va a ser la clave para el avivamiento de nosotros durante las próximas semanas. Dice, luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plaga entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Señor, gracias, porque Dios, tú nos abriste la puerta, Señor, y nos diste la clave para que podamos acercarnos a ti cuando estamos nosotros lejos, para que cuando se cierren los cielos, Señor, y no llueva provisión como tú has prometido, que nos acerquemos a ti a través de arrepentirnos de nuestros malos caminos, buscar tu rostro, Señor, y realmente humildemente acercarnos a ti, Señor, y poner nuestras cargas en ti y buscar tu perdón. Te pedimos, Señor, que la palabra de hoy sea lámpara a nuestros pies, que la palabra de hoy sea esa agua fresca, Señor, que puede saciar nuestra sed, que sea ese alimento fresco que puede saciar nuestra hambre el día de hoy, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y te pido que nuestros corazones de todos colectivamente sean tierras fértiles donde tu semilla caiga perfectamente bien, Señor, y que germine, que crezca, que florezca, que fructifique al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es orar y humillarnos. El arrepentimiento, y lo voy a tratar más a fondo más adelante, arrepentimiento, como decía, no es nada más el decir, lo siento y ya. Podemos muy fácilmente decir, Señor, lo siento, pero pues regresamos a la misma cosa que estábamos haciendo mal. O podemos decir, Señor, lo siento, pero realmente mi lo siento fue como el lo siento del niño chiquito que realmente no se quería disculpar con su hermano o su hermana. El arrepentimiento, de hecho, la palabra que se utiliza en griego significa dejar ese camino y tomar la dirección opuesta. Eso es arrepentirse. Una razón por la cual David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios es porque David aprendió a arrepentirse legítimamente de sus pecados y no volver más a donde cayó. Hechos 3, 19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Leímos en segunda de Crónicas que Dios le está diciendo a Salomón, humíllense, busquen mi rostro, arrepiéntanse de todas sus cosas malas. Y después en Hechos, durante una predicación de los apóstoles, precisamente está hablando de arrepentirse y está buscando, y volver a Dios para que nuestros pecados sean borrados. La única forma en que nuestros pecados pueden ser eliminados, por cierto, es a través del perdón de Dios. Es a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios. Vamos a ver. Primero, arrepentimiento es un total reconocimiento de la maldad.
Nosotros no nos podemos arrepentir de algo que no estamos reconociendo. Es como cuando usted llega con el niño chiquito que acaba de romper el florero y usted le dice, ¿tú lo rompiste? Después de que usted lo vio romperlo. Y dice, no, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Fue mi amigo imaginario. O fue el perro, cuando el perrito es uno de esos yorkies chiquititos, ¿no? Y el florero estaba en esta mesota bien alta. Lo primero que necesitamos hacer para poder recibir el perdón, para poder nosotros arrepentirnos, es admitir que cometimos una maldad, que tenemos maldad en nosotros. Admitir que hemos cometido un error, una falta, un pecado. Fíjense, el arrepentimiento no nada más es algo que Dios puso en la gente desde Segunda de Crónicas, es más desde antes, con los 10 mandamientos. Arrepentimiento fue la predicación base de Juan el Bautista. Arrepentimiento fue la predicación base de Jesús. Y más interesantemente, si usted lo ve, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, arrepentimiento fue la base de su predicación. Lo vemos alrededor de todo Hechos, cuando el apóstol Pablo le habla a las iglesias, les habla de arrepentimiento. Cuando los apóstoles están hablando a la gente en Jerusalén y en otras ciudades, está hablándoles de arrepentimiento también. Porque es tan importante el arrepentimiento. Porque ese es el primer paso que tenemos que tomar para nosotros ser liberados de nuestro pecado. La palabra habla de arrepentimiento 10 veces en Hechos y 10 veces en Apocalipsis. Hechos, que es donde la iglesia empezó y donde la iglesia arrancó a dispersarse a diferentes naciones, es donde habla de arrepentimiento. El apóstol Pablo no lo dice directamente de arrepiéntanse, pero está hablando de dejar sus malos caminos, y dejar sus malos caminos en griego significa precisamente caminar en sentido opuesto al que estaban caminando. Arrepentimiento es un prerequisito para el avivamiento. Nosotros no vamos a llegar a un avivamiento genuino cuando nosotros no nos hemos arrepentido, cuando nosotros simple y sencillamente no hemos reconocido nuestra maldad, no hemos pedido perdón a Dios. Pero hermano, ¿por qué es tan importante? Porque si usted realmente está arrepentido del pecado que cometió, usted no va a volver ahí. Y arrepentimiento significa no volver. Si nosotros estamos buscando avivamiento, pero no estamos dispuestos a dejar aquello por lo cual estamos separados de Dios, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no lo puede ni ver. Dios aborrece el pecado, dice la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros dejemos ese pecado atrás, nos arrepintamos. Y arrepentimiento, ya lo vimos, es más que solo lamentarse por lo que uno ha hecho, tratar de hacer un trato con Dios. Yo no sé usted, pero yo he escuchado algunas veces negociaciones de parte de uno de mis hijos. Cuando cometen algún error y le dices, es que esto está mal, te voy a castigar. ¿Por qué no tienes misericordia de mí? Papá, gracia. No me vengas a mentar la gracia de Dios ahorita. Porque lo hace. La gracia de Dios, papá. Tú tienes que tener gracia también. Sí, pero Dios también nos manda pruebas y también nos afila y también nos purifica. Así que te purifico ahorita, ¿no? No estamos negociando con Dios. Arrepentimiento es dejar el pecado atrás, caminar en una dirección completamente opuesta y dejar que las cosas se limpien a través de la gracia de Dios. Segunda de Crónicas 7, versículos 9 al 10, dice, sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido. Segunda de Corintios 7, 9 al 10, sí. Sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esta tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueran perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí. Está escribiéndole a los Corintios una segunda carta. Recuerden que escribió varias cartas, de las cuales solamente 2 están en la Biblia. Las otras, 1 o 2, creo que son 2 más, que escribió a Corintios no están ahí. Se perdieron o probablemente no fueron suficientemente iluminadas, inspiradas para estar en la Biblia, pero entiendo que fueron de hecho extraviadas.
Y por eso es que no las tenemos al día de hoy en la Biblia. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, después de mi primera carta, ustedes se entristecieron. Pero esa tristeza los llevó a arrepentimiento. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza que produce un arrepentimiento genuino, que nos ayuda a regresar, a restablecer nuestra situación con Dios. Y hay una tristeza que es según el mundo, que es una tristeza que nos va a llevar a destrucción. De hecho, ¿sabe qué? Mucha gente allá afuera están perdidos en ansiedad y están perdidos en depresión. ¿Y sabe por qué es? Porque su tristeza no es una tristeza que lleva a arrepentimiento, es una tristeza que es según el mundo y los va a destruir al final. Es por eso que hay tanta gente que está en medicamentos para controlar depresión y controlar insomnio y todo esto. Son tristezas y son cargas que ellos no necesitan llevar, pero han decidido llevarlas en lugar de dejárselas a Dios. El problema de tener la pastilla en la boca me está haciendo salivar de más. Así que hay que tener cuidado. Cuando usted se encuentra con su pecado de frente y usted tiene un encuentro con Dios, muchas veces se va a sentir mal y va a sentir tristeza por haber pecado. Pero dice la palabra, si usted se arrepiente y esa tristeza le sirve para levantarse, es una tristeza según Dios, es una tristeza según arrepentimiento, una tristeza que le va a llevar a arrepentimiento genuino. ¿Qué pasó con David? ¿Recuerda lo que pasó con su hijo que tuvo con Betsabé, hijo de pecado? Estuvo el niño mal, al punto de la muerte, y David estaba echado en el piso, estaba orando, estaba ayunando, estaba pidiéndole a Dios con todo su corazón que se salvara al niño. El niño termina muriendo, y cuando muere el niño, David se levantó, le pidió perdón a Dios y siguió con su vida. La tristeza que llevó a David a ese punto fue una tristeza que le llevó a arrepentimiento. Y así como eso, muchos de los problemas en los que se metió David, sintió esa tristeza, ese pesar. Y eso es a lo que se refiere Pablo aquí. Nos está diciendo, la tristeza que proviene de Dios va a producir arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Está en el versículo 10, si lo quiere leer. Arrepentimiento es tener conciencia apropiada del pecado que impacta nuestro comportamiento y moldea nuestra perspectiva hacia el futuro. El arrepentimiento, cuando usted está plenamente consciente de lo que pasó, del pecado que se cometió, el arrepentimiento le va a ayudar a no volver ahí. ¿Por qué? Porque usted está consciente del problema, está consciente del pecado y además está consciente de la consecuencia del pecado en la vida de usted, en la vida de la gente alrededor de usted, en la vida de su familia, de sus compañeros de trabajo, y ¿sabe qué? En la vida de la gente a quien usted le ha estado predicando el evangelio. Porque el pecado de una persona creyente que ha estado predicándole a alguien más puede llevar a esa persona a no creer en la palabra de Dios. Y dice que cuando nosotros somos piedra de tropiezo para uno de ellos pequeños que están iniciando, el Señor no va a tener mucha misericordia con nosotros. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, absolutamente cuidadosos. El arrepentimiento es un total reconocimiento de maldad. Así que tenemos que entender esa consecuencia. Tenemos que entender que el pecado, a dónde el pecado nos va a llevar, cómo nos va a destruir, etc. Así que hay que tener esa conciencia apropiada del pecado. Punto número 1 de los grandes. Arrepentimiento requiere revelación. Fíjese, algo bien importante. Falta de entendimiento en Adán y Eva provocó que ellos cayeran en pecado en el jardín del Edén. No entendieron qué era lo que estaba pasando. No sé si probablemente la mente humana ya estaba tan limitada que no entendieron el concepto, o la serpiente se los puso muy bonito. Porque ¿sabe qué? Esa es otra cosa. El enemigo nos va a pintar ideas muy interesantes. ¿Le ha pasado a usted que va a comprar un auto? Y usted ya sabe qué auto quiere, ya lo manejó, ya vio el color que le gusta. Y usted empieza a hablar con el vendedor y le dice, es que yo quiero este auto, quiero este color, quiero esta categoría, quiero bla, 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 ¿no? Y el vendedor le dice, tengo uno así, pero no es del color que quieres. Es blanco. Y usted dice, blanco, ni el de renta es blanco. No quiero parecer carro de laboratorio. Y le dice, no me gusta el blanco. Bueno, si no tiene negro, lo quiero en gris. Tampoco tengo gris. Bueno, si no lo tiene en gris, en azul, tampoco tengo azul. Nada más tengo blanco.
Si el vendedor es muy gandalla, le va a decir, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mandar traer el negro que me pediste. Por mientras, llévate el blanco. Firmamos los papeles con el blanco y cuando llegue el negro, lo traes el blanco y te cambio los papeles por el negro. Si el entendimiento de usted no es muy bueno, usted se va a llevar el blanco. ¿Y qué cree? Lástima, Margarito, porque usted ya firmó los papeles del carro. ¿Se da cuenta? Así nos hace el diablo. Así nos hace exactamente. Y fue lo que le pasó a Adán y Eva. Uy, pero es que si lo pruebas, vas a ser como Dios, vas a entender el bien y el mal. ¿Cómo está ahorita Best Buy? Lleves teles de 65 pulgadas o más grandes a un precio súper reducido. Y al rato usted llega a la casa, no le avisó a su esposa o no le avisó a su esposo, llega a la casa con su televisión de 75 pulgadas. Pero mi amor, no cabe en la recámara. Tienes tantas cosas y tenemos esos muebles ahí en la recámara, la tele no va a caber, no hay dónde ponerla. Pero es que estaba baratísima. Pero es que ya no tenemos dinero para la renta, porque te la gastaste en la televisión. No te preocupes, amor, porque Best Buy las tenía a 24 meses sin intereses. Pero ya te pasaste de tu presupuesto, ¿está de acuerdo? No lo tiene respaldado en ahorros, no lo tiene en la cuenta del banco. No lo tiene en su monedero, fue dinero que usted gastó sin haberlo recibido primero. Ese es el truco del enemigo y así nos engancha y así nos lleva al pecado. Así fue como se llevó a Adán y Eva y así fue como se ha llevado a tanta gente. Bueno, no hizo a David censar a la gente después de que Dios le dijo, no lo hagas, porque yo te voy a multiplicar como más abundante que la arena que está a la orilla del mar. Así es el enemigo. Cuando nos pasa en el casino, ay, nomás voy a gastar $30. Se gastó 3,000. Y además, no solo se los gastó, los puso en la tarjeta de crédito. ¿Ve? Así es como nos lleva. Así es como nos lleva. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, mucho más de lo que estoy ahora. Hubo un lugar en Querétaro que surgió que se llamaba, ya hasta se me olvidó el nombre. No importa el nombre. El caso es que fue el primer bingo que salió y el primer lugar con apuestas de caballos, en carreras de caballos. A nosotros nos gustaba ir porque la comida era buenísima. Y honestamente llevábamos presupuesto de 25 a 30 pesos o a 50 máximo para gastar en bingo. Y sí llegamos a ganar. El punto de eso era ir a comer y mientras jugar. Pero las veces que llegué a ganar, me embolsaba el dinero y les decía a mis amigos, ahí nos vemos. No, no lo vas a jugar, igual lo multiplicas. No, ya gané, ya me voy. Y bingo, hay más probabilidad de ganar que cualquier otra cosa. A mí me gusta ver por la comida realmente, pero decía yo, bueno, si me dan un tablero junto con mi plato de camarones, pues le juego, ¿no? Y llegué a ganar y me llegué a llevar el dinero a casa. Pero no siempre pasa a toda la gente así. Yo recuerdo a mi abuelita, le gustaba mucho jugarle al ráscale y al cachito y todas esas cosas. Y me decía, tú eres mi amuleto de buena suerte, hijo, ráscale. Yo le rascaba, el cachito costaba como 5 pesos. Y yo le rascaba y mi abuelita se ganaba 10. Y se gastaba los 10 en otros 2 cachitos. Y le seguía rascando hasta que se me acababa la suerte. Muchas veces terminaba perdiendo la abuelita. Muchas veces sí se llevó dinero. Pero mi abuelita, descansa en paz, era un tesoro. Arrepentimiento inicia cuando usted reconoce que la violación de los mandamientos de Dios es ofensiva a Dios y disruptiva en la relación con Él y con la iglesia. El pecado, la rebelión, es ofensiva a Dios. Y aquí hay un punto bien interesante que tenemos que tratar. Cuando usted está con una persona, me tomo 2 pasos atrás. Imagínese que usted es buenísimo para hacer manualidades. Y usted aprende esta técnica para pulir y para pintar y para patinar manualidades hechas de cerámica. Yo recuerdo mi mamá tomó clases y era buenísima, que me imagino que todavía es, pero hacía unas obras de arte impresionantes con sus técnicas y con lo que aprendió.
Ahora imagínese que usted lo aprende y usted es muy bueno, ha metido muchas horas en clases y en material y en equipo y usted hace una obra de arte realmente hermosa en su casa. La pone en un lugar donde se ve desde que entra a la puerta. Ahora imagínese que usted invita a alguien a casa y ese alguien la ve y dice, ahora hay este pedazo de cacharro, y lo avienta y lo tira. Eso sería ofensivo para usted. Terriblemente ofensivo. Que el hermano y yo hacemos algo de carpintería. Él es mejor que yo. Tiene muchos más años de experiencia, pero yo me imagino que si yo hiciera una banca como hice en la casa bonita, llegara uno de mis amigos y me dijera, ahora, ¿y ese pedazo de basura de dónde lo sacaste? Yo creo que agarraría la banca y con ella echaría a mi amigo para afuera, ¿no? Sería así de ofensivo para mí. Yo no soy violento, no crea. Pero la cuestión es que para Dios es igual. Imagínese, usted es creación de Dios. Dios puso su obra artística en usted. Dios hizo a usted a su imagen. Y usted llega y usted ofende a Dios con su actitud, con su comportamiento, con sus palabras, con sus pensamientos. Y el punto que puse ahí de que es disruptivo para la relación con Dios y con la iglesia es porque cuando usted ofende a Dios, la relación entre Dios y usted se interrumpe. La conexión se interrumpe. Es como si usted de repente va en la carretera y pasa de la señal del celular y se corta esa señal. Bueno, eso es lo que usted hace. Se aleja de Dios y se corta la señal con Dios. Y lo peor es que le va a llevar a usted también a alejarse y a causar división en la iglesia. Una ofensa a Dios es una ofensa contra el pueblo mismo de Dios. Dice por aquí el hermano C.R. Wood, dice, ningún genuino hijo de Dios puede pensar por mucho tiempo que el pecado es un camino a la felicidad y a la santidad. Nadie puede pensar que pecar y que salirse de la cobertura de Dios y que no obedecer a Dios puede llevarnos a la felicidad. Hermano, es que estar en la iglesia y ser cristiano me priva de tantas cosas que me gustaría hacer. Hermano, ¿qué le gustaría hacer? Es la primera pregunta. Si cree usted que no puede tener carnes asadas en el patio de su casa, hermano, debe tener hasta más porque usted tiene que atraer la atención de la gente hacia usted. Tiene que ser generoso. Si usted piensa que no puede ir a fiestas, hermano, Jesús se la pasaba en fiestas. No estuvo en las bodas, no estuvo en la fiesta de los tabernáculos, no estuvo en la Pascua. Jesús estaba en las fiestas, le gustaba estar en pachanga. Pero es que, hermano, no podemos bailar. No va a bailar usted en el tubo. Vamos a ser honestos. ¿No? Pero es que, hermano, mire, hay música cristiana con la que puede bailar. También tocamos banda, también tocamos ranchero, también tocamos cumbia, también tocamos salsa, merengue. Si a usted no le gusta la salsa y el merengue, hermano, apréndala. Es muy guapachosa la música y el baile. Pero es que, hermano, bueno, si usted quiere ponerse sus borracheras, ya no puede. Definitivamente. Si usted quiere fumar, drogarse, definitivamente debe olvidarlo. Si usted le entraba a la pornografía y a lugares para caballeros, hermano, pues sorry. Pero eso es contra Dios. ¿No le puede ser infiel a su pareja? Absolutamente no. Eso se acabó. Si usted era infiel a su pareja, eso ya se acabó. No lo puede seguir haciendo porque eso sí es en contra de Dios. Defíname usted en qué punto el cristianismo es aburrido. Yo no lo veo aburrido. Yo creo que los cristianos somos más felices. Fíjense, hay una palabra en inglés que tiene un interesante significado, o bueno, una raíz interesante, una descripción gramatical interesante. Usted ve la palabra disfrutar en inglés, es enjoy. Joy es gozo. Disfrutar debería traernos gozo, estar en la presencia de Dios debería traernos gozo, estar con otros cristianos debería traernos gozo. Cuando usted dice, es que disfrutaba las fiestas, ¿por qué no puede disfrutarlas ahora? ¿Qué se lo impide? El COVID, bueno, se va a acabar. Espérese tantito. Espérese tantito. Ahora, si usted anda en las fiestas y no viene a la iglesia, eso es otra cosa. La palabra arrepentimiento en ambos testamentos infiere un rechazo al pecado.
El arrepentimiento significa que vamos a rechazar. Le decía nuevamente, el origen griego de la palabra dice, si usted va caminando en este sentido, hacia el pecado, arrepentirme es, no quiero saber nada de ti, caminar en el sentido opuesto al que estaba caminando. Eso es arrepentimiento. Y a eso es a lo que se refiere en los dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es rechazar. Ahora, ¿quién de ustedes maneja con GPS de vez en cuando? Todos manejamos con GPS. ¿No le molesta que no le dice en dónde salirse y después se pasa usted la salida y empieza redirigiéndote? Si usted lo lleva en castellano, redireccionando. ¿No le molesta? Muchas veces hasta nos enojamos. Pues fue tu culpa, no me dijiste a tiempo. Avísame con más anticipación a la salida. Arrepentimiento. ¿Ah? Redireccionando. De redirección, de redirigir. Arrepentimiento es un acto de reorientación. Reorientación es un acto de reorientación de la mente lejos del pecado y del comportamiento incorrecto y hacia obediencia a Dios y fe en Cristo. El Espíritu Santo le ayuda a recalcular su dirección. Si usted va hacia el pecado, el GPS espiritual le va a decir, recalculando, voltéate, da una vuelta en U. Aquí las vueltas en U no son prohibidas. En el GPS terrenal sí, pero en este no. Si el Espíritu Santo le dice redireccionándote, recalculando, dése la vuelta en U inmediatamente y camine hacia donde tiene que caminar. El Espíritu le va a dirigir hacia la obediencia a Dios, hacia la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver el punto número 2, si no me quiero tomar mucho tiempo, ya estamos cerca del final. Arrepentimiento le va a llevar a transformación. Cuando haya revelado a usted que el pecado acarrea muerte, usted querrá evitar y abandonar el pecado. Y aquí le va una cosa bien interesante. Piense cuánta gente murió por pecado en el Antiguo Testamento. Adán y Eva cayeron de la vida eterna a una vida temporal en la tierra. Ahí fue la primera muerte. Dice el apóstol Pablo, porque por un hombre entró el pecado, pero por el sacrificio de un hombre fuimos resucitados a vida eterna. Esa fue la primera muerte. Si usted sigue de ahí, llegamos hasta el pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto. Cuando la gente se empezó a rebelar en contra de Dios, se abría la tierra y se los tragaba literalmente. Y moría gente. En la época de los jueces murió gente. En la época de David, cuando él censó gente, murieron miles de personas y moría gente. El pecado llevaba a muerte, llevaba a destrucción. Ahora dígame usted si le gustaría que cuando usted dice esa mentirita blanca se abriera la tierra y se lo tragara. Es una imagen muy cruda y muy cruel, pero eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Salían lobos, salían osos, pasaba cualquier catástrofe natural, que haya granizo que se convertía en fuego. Los perros que se comían a la gente. Bueno, ¿no mandó Dios leones salvajes? A veces también. Póngalo en perspectiva. No piense nada más en la muerte espiritual, piénselo también cómo pasó tanta muerte allá afuera por causa del pecado. Y ahora dígame, ¿va a decir la mentirita blanca que iba a decir? Tal vez ahora ya no. Porque ahora a lo mejor ya no se abre la tierra, hermano, pero ¿qué tal si el camión que viene detrás de usted no se da cuenta y se lo lleva? Tenga cuidado. Se oye crudo y se oye horrible, pero es cierto. No sabemos qué va a pasar. Y ¿sabe qué? Lo peor es que ni siquiera muchas veces son causas de disciplina de parte de Dios. Muchas veces el enemigo mismo. O muchas veces nosotros mismos tomamos la decisión. De hecho, la mayoría de las veces. Nosotros mismos nos acarreamos el problema. Usted debe examinarse atentamente con la ayuda de Dios. Hay un documento que viene ahí de life.com, preparación para avivamiento personal. Está en inglés,
Si usted entiende el inglés, lea ese documento, vaya y búsquelo. Ese documento le va a ayudar, le va a dar ciertos pasos, ciertas pistas. Pero aquí le va algo muy interesante. Este es el rey David hablando, Salmo 139, 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Quiere que le dé un consejo? Justamente abajo de pedirle sabiduría a Dios todos los días, ponga esta pequeña oración de David. Cada vez que usted tenga oportunidad de orar, pídale a Dios que le examine. Hay una razón por la cual muchas iglesias cristianas terminan muriendo. Le voy a decir cuál es. Es la falta de rendirle cuentas a alguien. ¿Sabe por qué Asambleas de Dios ha crecido tanto y ha estado multiplicándose tan rápidamente? Porque Asambleas de Dios le rinde cuentas a alguien más. Nosotros le rendimos cuentas al distrito de Oklahoma, el distrito de Oklahoma le rinde cuentas al distrito nacional, el distrito nacional al Consejo General. Pero una iglesia que sale chuchita, de la iglesia, lo que a usted se le ocurra ponerle ahí, nace y como las plantas, la hierba del campo crece rápido y de repente se seca y muere. Eso es porque esa iglesia no le rendía cuentas a nadie. Cuando hay falta de rendimiento de cuentas, uno perece porque falta visión, porque nadie nos está ayudando a mantenernos responsables por lo que estamos haciendo. Una iglesia que se mantiene responsable, que está siendo examinada por otra iglesia, por un consejo, por un distrito, por un director, una dirección, es una iglesia sana. La palabra nos dice que busquemos también gente con quien podamos tener esa comunión de rendirnos cuentas. El apóstol Pablo lo dice. Dice, busca gente. O dice, confiésense los pecados unos a otros. No significa que vamos a soltarnos aquí confesándonos todo, pero significa que usted se busque una persona con quien usted pueda hacer un buen equipo de responsabilidad y usted le dice, ¿sabes qué? Estoy fallando en esto, ayúdame. Y esa persona está orando con usted, orando por usted, y de repente en medio de su día, cuando usted le vino ese pensamiento de tentación, de repente suena el teléfono. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No vayas a hacer lo que estás pensando hacer. ¿Cómo sabías? Como le decimos a Jimena, tengo ojo parental en mi cabeza. Puedo verlo todo. El Espíritu nos dice, el Espíritu nos lleva. Cuando nuestra mentalidad es corregida, nuestro comportamiento será ajustado. Cuando usted cambie su mente, transforme y renueve su mente, como dice el apóstol Pablo, nuestro comportamiento va a ser redirigido a esa transformación de nuestra mente. Ahora ya no pensamos en ir a pachangas donde el alcohol es sobreabundante. Ahora mi comportamiento es, mejor vamos a hacer una carne asada en la casa y compartimos un tiempo sanamente, sobriamente. Oye, hermanos, las chelas, aquí ya no se sirven, hermano. Aquí ya no se sirven. Podemos divertirnos igual sin ellas. Es más, podemos divertirnos aún más sin ellas. Siguiente, Pablo describe en Colosenses 2 y en Efesios 4 este proceso de quitarse los harapos sucios del pecado y ponerse las prendas de justicia y santidad. Él dice, quítate al viejo hombre, despójate de la ropa del pecado, de la presión del pecado y ponte la nueva vestimenta que es la sangre de Jesucristo. Ponte la armadura. Nos está diciendo, quítate esa vieja forma de pensar y dice por la renovación de su mente, a través de la renovación de su pensamiento. Nos está llevando a quitarnos nuestra forma antigua de vivir y a vivir una vida nueva que es placentera a Dios, que es agradable a Dios y que nos va a llevar a obediencia. Hay que quitarse esos viejos hábitos. Deje al Espíritu Santo controlar su vida y producir su fruto en usted. Aquí voy a hacer una pausa rápida. No es los frutos del Espíritu, la palabra es muy clara, es el fruto. ¿Sabe por qué?
Porque como si usted abre una granada, cada uno de esos granitos de granada es parte del fruto. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, etc. Todos estos son componentes de un fruto completo. El Espíritu no produce fruto a medias. No produce un granito de fruto nada más. El Espíritu produce todo el fruto. Pero tenemos que dejarnos cultivar por el Espíritu Santo para que su fruto sea producido en nosotros. ¿Está de acuerdo? Arrepentimiento produce restauración. Ya vimos que el arrepentimiento nos va a traer o requiere revelación. El arrepentimiento nos va a llevar a transformación y ahora ese arrepentimiento va a producir en nuestra vida también restauración. La relación de Dios, de usted con Dios es restaurada cuando usted se arrepiente. Decíamos que cuando usted está desobedeciendo a Dios, su comunicación con Dios es interrumpida. El arrepentimiento le va a traer restauración de la línea con Dios. Le va a traer de nuevo esas barritas de señal hacia arriba. Le va a traer de nuevo para los jóvenes, le va a traer el Wi-Fi de nuevo. Todos muy serios hoy. Las bendiciones como hijo de Dios que nosotros recibimos son restauradas también cuando nos arrepentimos. El arrepentimiento va a permitir que las bendiciones de Dios empiecen a derramar nuevamente sobre nosotros. Hay una forma muy simple de fallarle a Dios. Voy a meterme en ella, no ni 5 minutos. El diezmo. Dice la palabra, pruébame en esto. Es la única cosa en la que Dios nos pide que probemos. Si usted desobedece a Dios y no da su diezmo, le prometo que sus finanzas se van a caer a pedazos. Ya lo viví, ya me pasó. Yo se los digo por experiencia. Y también está en la palabra. Platicábamos los hermanos y yo justamente antes del servicio. El diezmo, además de ser para nosotros una forma de manifestarle a Dios el agradecimiento que tenemos por lo que nos ha dado, debe ser un paso de fe. Hermano, ¿quiere usted promoción en el trabajo? Diezme más que el 10%. En la medida de su diezmo, en la medida del extra que usted ponga, es la medida que usted va a recibir ese aumento. Y sabe que es una forma de probar a Dios, es una manera de tomar pasos de fe. Usted me va a decir, hermano, voy a dar el 50% de diezmo de ahora en adelante. Bueno, nada más pídale a Dios sabiduría. No tome la decisión nada más porque usted quiere más, porque eso no es bueno. Eso sería ya tener una ambición económica más allá. El pecado destruye su gozo, pero el arrepentimiento lo restaura. Arrepentirse le permite disfrutar de una relación con Dios. Nuevamente la palabra en inglés, enjoy, gozo. Le trae gozo estar con Dios, le trae gozo estar con sus hermanos en la iglesia, le trae gozo estar en una relación sana. Arrepentirse o arrepentimiento trae perdón, purificación y misericordia. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos perdonamos, pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, Dios toma nuestro pecado y lo avienta hasta el fondo del mar. Esto se los he platicado antes, pero hicieron el estudio que a lo que se refiere la palabra aquí es, si tomaran el barco más grande de la Marina Americana y lo aventaran hasta lo más profundo del mar, es tanta la presión que cuando usted lo tratara de sacar, saldría más pequeño que una lata de Coca-Cola. Imagínese el pecado de usted. Desaparecería con la presión que hay allá abajo. Además de que dice que Dios no se vuelve a acordar de nuestro pecado nunca. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos arrepentimos. Arrepentimiento produce obediencia gozosa, nuevamente, enjoy. Disfrutamos obedecer, vamos a estar gozosos al obedecer. No nos va a molestar dejar de los vicios que teníamos antes porque sabemos que Dios nos perdonó, Dios nos ha restaurado. Reconocer el pecado en su vida le trae a un crucero de decisión. ¿Puede usted fingir que no existe? Ay, no, pues yo no dije la mentira, que yo no sé qué están hablando mis hermanos. Ay, no, yo no me fui con mi amiga de la escuela y dejé a mi esposa ahí plantada. Lo único que hice fue ver a una vieja amiga, pero no, ese beso no significó nada. Puede ignorar, puede fingir que no existe.
El segundo camino que puede tomar puede compararse con otros y sentirse justificados. Ay, yo no me robé un banco, yo nada más tomé un lápiz de la oficina prestado, sin la intención de devolverlo. Si yo no soy como el Chapo, yo no estoy traficando drogas, yo nada más tomé un lápiz. Pues nada más compré Sudafed y metanfetaminas. Puede intentar esconderlo. Yo no fui. ¿Quién rompió el florero? Yo no fui. Tiene la pelota en la mano con la que lo rompió. Yo no fui. Hermano, pero te vimos salir de X lugar para adultos. No era yo. Usted me confundió con alguien que era ya muy noche. ¿Cómo sabe que era muy noche? ¿Qué hacía usted ahí, hermano? Jaja, no era yo. Puede usted intentar esconderlo. O el cuarto, que es el que deberíamos de tomar. Puede confesarlo, abandonarlo y experimentar perdón, purificación y restauración. Cuando usted se encuentra en esta encrucijada de 4 caminos, tome el que lleva siempre al perdón. Tome el que lleva siempre al arrepentimiento. Dice Hechos 2:38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Se enojó? ¿Está enojado conmigo? Pues aunque te enojes, o sea, ¿por qué no nos ponemos de pie? Decidió arrepentirse. Ese es un buen ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Hoy voy a hacer 2 llamados. El primer llamado es si usted que nos está viendo al otro lado de la pantalla jamás ha hecho la decisión, ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa dejar nuestra manera antigua de vivir, significa tomar un paso hacia atrás, darnos la vuelta y caminar en contra del pecado que nos ha dirigido, que nos ha gobernado. Que a pesar de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado en el jardín, ellos cayeron, tiraron a toda la humanidad con ellos. Y entonces la humanidad empezó a seguir con una tendencia a pecar, y eso es lo que ir nosotros hacia Dios o aceptar a Jesús en nuestro corazón significa dejar esa manera antigua, pecaminosa de vivir, renunciar a la naturaleza pecaminosa y vivir a una vida, venir a una vida con Cristo en la que nosotros recibimos perdón, gracia, misericordia, transformación, renovación. Si usted jamás ha hecho esta decisión, hoy es un momento clave para hacerla. Puede hacerla hoy entre nosotros, los que estamos presentes, puede hacerla usted a través de la cámara. Le voy a pedir, si usted está a través de Facebook viéndonos hoy o nos está escuchando en podcast, vaya a facebook.com/ofa.hispano y mándeme un mensaje por WhatsApp. Recibir a Cristo también significa reconocerle como nuestro Señor y Salvador, reconocer que Dios lo levantó de la muerte y eso nos va a ayudar a abrir nuestro corazón a Él. Recibir a Cristo nos va a llevar a una nueva dimensión en la que podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos contar con su guía, podemos contar con poder para vivir una vida fuera de las manos del pecado. Todavía vamos a ser tentados, pero vamos a tener ahora el poder para rechazar la tentación cuando llegue. Si usted está listo para tomar esa decisión, concéntrese en esta oración que vamos a hacer muy simple. Repita después de mí y déjeme saber después que usted tomó esta decisión. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados pasados. Me arrepiento hoy de haber ido en contra tuya. El día de hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te invito a morar en mi corazón. Reconozco que tú eres el único que tienes el poder para salvar. Reconozco que el Señor te levantó de la muerte con poder. Te confieso como mi único Salvador, como mi único Señor, como mi único recurso y mi única fuente de vida. Te pido, Señor, que mandes tu Espíritu Santo hoy sobre mí también. Y te doy gracias porque sé que tú escuchas
y que tú contestas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, si usted hizo esta oración con nosotros, vaya a owasofirst.com, puede hacerlo ahí a través de los mensajes. Vamos a estar en una ventanita de chat ahí. La otra es a través de facebook.com/ofa.hispano y está la opción de mandar WhatsApp o mandarme un email a través de Facebook también. Si usted está aquí presente y me dice, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero experimentar arrepentimiento hoy. Usted no me tiene que decir, no hay confesionarios, usted no me tiene que decir a mí qué fue lo que hizo. Usted tiene que decirle al Señor qué fue lo que hizo. Un punto clave del arrepentimiento es decirle a Dios, Señor, la regué aquí. Cometí este error, pequé de esta manera, desobedecí de esta manera, perdóname. Y no nada más diga perdón como el, lo siento, del niño chiquito. Realmente sienta en su corazón arrepentimiento y no vuelva a caminar más en la dirección de ese pecado, sino camine en dirección opuesta. Acompáñame a orar por unos minutos. Estamos ya al final. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque no solamente, Señor, eres un Dios de arrepentimiento, no solamente eres un Dios de gracia, no solamente eres un Dios de favor, Señor, pero también eres un Dios que nos has transformado, Señor, y has provisto en tu palabra la oportunidad para hacer nosotros recibir la revelación de pecados, Señor, para arrepentirnos del pecado. Nos has permitido, Señor, llegar a transformación, a llegar a restauración, Señor, contigo y con tu Espíritu Santo. Señor, el día de hoy nos ponemos delante de ti y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo traiga hoy revelación a nuestras vidas, Señor. Sabemos que somos nosotros humanos y en nuestra humanidad, Señor, caemos, en nuestra humanidad pecamos, en nuestra humanidad te desobedecemos, en nuestra humanidad cometemos errores. Te pedimos hoy, Señor, que tú traigas perdón a nuestra vida. Genuinamente, Señor, entregamos hoy ese pecado que nosotros cometimos, Señor, ya sea si mentimos, Señor, o si robamos algo. Aún si tomamos prestado, Señor, algo sin la intención de devolverlo. Señor, si tuvimos esos pensamientos que nos llevaron a pecar con lujuria, Señor, con deseos contrarios a ti. Señor, si estamos de alguna manera, Señor, violando alguna de tus leyes, estatutos, Señor, mandamientos, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos perdones. Señor, queremos ser más como Cristo y sabemos que no vamos a poder ser más como Cristo si no pasamos por el proceso de purificación. Y hoy, Señor, nos entregamos y nos rendimos a ti para recibir perdón, para recibir purificación, para recibir restauración, Señor. Como dice el apóstol Pablo, que debemos nosotros ser transformados a través de la renovación de nuestra mente. Te pedimos que nos ayudes, Señor, el día de hoy y de aquí en adelante, Señor, a transformar nuestra mente, que cuando vengan esos pensamientos negativos, Señor, que vayan en contra de ti, nosotros podamos reemplazarlos con la palabra de Cristo, Señor, que podamos reemplazarlos con los pensamientos de Cristo en nuestras vidas y rechacemos al pecado, rechacemos la tentación, Señor, y nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones caminen, Señor, acorde a tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, dale sabiduría cada día. Señor, y como dice también el salmista, examínanos cada día, examínanos, purifícanos. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de pecado. Ayúdanos a estar conscientes de nuestros problemas. Señor, que cuando nosotros lleguemos al punto de la encrucijada, Señor, no decidamos seguir al pecado, Señor, y tomar la opción de que no existe ese pecado, Señor, o que nosotros simplemente neguemos, Señor, que hemos pecado, intentemos esconderlo, Señor. Y mucho menos compararnos con otros para tratar de hacer más pequeño nuestro pecado, sino que siempre vengamos a arrepentimiento, vengamos, Señor, a tus pies, a poner nuestro pecado, a poner nuestra vida, a confesar nuestras faltas, Señor, para que podamos recibir tu perdón, tu restauración, tu transformación. Señor, derrama de tu Espíritu Santo en nosotros, como hemos pedido antes. Que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros, Señor. Aviva nuestro corazón, aviva nuestro espíritu, Señor. Que ese avivamiento del que hemos escuchado por tantos años surja entre tu pueblo, Señor, en estos días. Que podamos ver una iglesia que se levanta en fuego y en poder, Señor, para llevar el Evangelio con más fuerza. Que podamos ver a tu iglesia levantarse, Señor, con ese convencimiento, con esa
mentalidad de Jesús, con ese deseo, Señor, y esa pasión por las almas perdidas. Pero ayúdanos también, Señor, a demostrar unidad en la iglesia, a demostrar unidad entre el cuerpo, a demostrar amor entre nosotros, porque dice, Señor, el apóstol Juan, dices tú a través del apóstol Juan, que en esto conocerán que ustedes son mis hijos, que se aman unos a otros. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo claro de amor del Padre, a través del amor que nos expresemos, Señor, los unos por los otros. Levanta tu iglesia, Señor. Quita toda raíz de amargura entre las iglesias, entre pastores, entre hermanos. Señor, quita toda división que el enemigo ha levantado en contra de la iglesia. Y te pedimos, Señor, que sea establecido tu reino, que la unidad sea algo visible y tangible entre la iglesia. Que el amor, Señor, entre los miembros de la iglesia sea algo absolutamente detectable y visible, Señor. Ayúdanos a levantarnos con poder una vez más. Que tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros. Que tu Espíritu vuelva a traer ese fuego y ese avivamiento que ocurrió, Señor, en el pasado, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, a donde quiera que vayan el día de hoy, donde quiera que estén aquellos que no pudieron venir. Señor, llena sus familias, sus trabajos, su casa con provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Bendíceles grandemente, Señor. Bendice su trabajo, sus finanzas, su salud, sus hijos, Señor, su familia. Llénales de ti en el nombre de Jesús. Bendíceles, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme darles esta bendición antes de partir. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que guarde su acostar y su levantar, su entrar y su salir. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Sean bendecidos, hermanos. Les amamos. Dios les bendiga. Nos vemos por acá el miércoles a las 7 para continuar la sesión 5 del libro 2.